Bueno, muchas gracias, Presidenta, por el agendamiento de este debate, que por supuesto no solamente le compete a la ciudad de Bogotá, sino le compete al país. Durante estos últimos meses se ha venido alertando sobre una posible crisis energética para la ciudad, sobre un posible apagón, sobre devolvernos a los apagones de principios de la década de los 90. Y aquí es importante que nos demos un debate de ciudad, nos demos un debate de recursos y nos demos un debate sobre servicios públicos también. Los seres humanos pues no somos ajenos a la naturaleza que nos rodea y tenemos una corresponsabilidad con esto. Y si bien necesitamos de un entorno, necesitamos de unos servicios públicos, pues insisto que esos recursos y esa necesidad de urbanizar, pues también debe estar acompañada de la responsabilidad que tenemos nosotras y nosotros con la región y con los recursos medioambientales. Yo quisiera en este debate plantear 4 elementos importantes. Lo primero es la estrategia del deterioro de lo público que nos ha llevado a generar una dependencia de lo privado para el caso del suministro de energía y la comercialización de energía en Bogotá. Segundo, la posible crisis energética en Bogotá y esto como ha sido resultado también de las malas gestiones del Grupo de Energía de Bogotá. 3, la demanda energética creciente en la ciudad, pues también hay que hablarlo de esto si ha sido producto o no de una mala planificación gubernamental. Y 4, la necesidad de avanzar en procesos de transición energética para construir una ciudad y un país sostenible. Dicho lo anterior, digamos que cuando hablamos de la privatización de la energía de Bogotá, nosotros teníamos empresas robustas, empresas públicas robustas, y es que es importante que comprendamos además cómo llega la luz a la ciudad, o sea, es decir, qué hay que hacer para que usted prenda el foco en cada una de sus casas. De hecho, hay un video bastante interesante del Grupo de Energía de Bogotá sobre todo el proceso de la generación, la transmisión, todo el proceso paso a paso que se sigue. Les invito a que lo vean, no dura más de 5 minutos, es un video bastante interesante para que podamos incluso entender algunos términos que se usarán en el desarrollo de este debate. Entonces, existe una cadena de producción de la energía que involucra diferentes actividades desde su generación hasta su distribución y comercialización, la generación, transmisión, distribución y comercialización. Entonces la generación puede ser mediante las hidroeléctricas, puede ser la generación eólica, la transmisión, la distribución, de qué manera se distribuye en la ciudad y pues la comercialización del servicio de energía. Y aquí es importante comprender en qué parte del proceso se presenta una posible crisis y cuáles son las causas de estas. Y por supuesto, cuáles son los actores en la tal crisis. Por eso no es lo mismo una crisis sobre generación a una en la transmisión, distribución o comercialización del servicio de energía de Bogotá. Pero pues sobre eso hablaremos más adelante, que es cuando hablaremos de los 3 proyectos estratégicos que se tienen para Bogotá y la región. Entonces, vale la pena preguntar por qué la empresa de energía de Bogotá, quien era la encargada de la distribución y comercialización de la energía eléctrica en Bogotá para uso residencial, comercial e industrial, fue poco a poco privatizada. Esto pues por supuesto no es reciente, esto fue decisiones de finales de la década de los 90. Ahora pues dependemos de una empresa privada y miren que está pasando algo bastante similar a lo que pasa con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá e incluso con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que lo que se hizo con la empresa de energía de Bogotá fue dividirla en empresas más pequeñas para ejecutar partes de la cadena de energía. Por un lado, Codensa para las actividades de distribución y comercialización y Emgesa para las actividades de generación y comercialización. Luego, estas 2 empresas se vendieron a Enel y en el 2021 la administración de Claudia López hizo una fusión Enel
Codensa. O sea, esto es reciente, por eso cuando usted busca el recibo de la luz ya no encuentra Codensa ni tarjeta Codensa, sino usted busca en el Codensa. Esto pues fue una jugada que hizo la administración anterior en beneficio del privado para saldar las demandas que se tenían para quitarle al Grupo de Energía de Bogotá y a Bogotá dividendos importantes, el tema de conflictos de intereses y restricciones indebidas para ingresar al mercado de energías renovables no convencionales en el país. Enel hoy es la empresa que presta directamente el servicio público domiciliario de energía eléctrica a los usuarios finales de Bogotá, de la cual en este caso pues el Grupo de Energía de Bogotá tiene el 42,515%, pero pues dependemos exclusivamente, mayoritariamente del privado para la comercialización de energía. Ahora, cuando hablamos de la posible crisis energética en Bogotá, hay que decir que esto es producto también de malas decisiones. Y es que si bien el Grupo de Energía de Bogotá no es una entidad ni organismo público del distrito, pues opera no opera, digamos, como hacerle control político a cualquier entidad del distrito, Bogotá, la alcaldía de Bogotá, el distrito, sí es su accionista mayoritario. Nosotras tenemos el 65,68% de las acciones y pues más allá de lo jurídico propio y la autonomía que le asiste, la administración distrital pues debe asumir la responsabilidad de esta empresa y brindar las condiciones necesarias para garantizar la prestación del servicio eléctrico. Ahora bien, yo creo que es importante pues aquí adentrarnos en la discusión pública que se ha hecho con respecto al suministro de energía de Bogotá. Y hablamos de una crisis inminente y que es responsabilidad única y exclusiva del gobierno nacional lo relacionado con esa posible crisis, de que estemos a puertas de un posible apagón. Y esto hay que decirlo que es irresponsable y es mentiroso. ¿Por qué? Porque resulta que ese lobby que se está haciendo, pues es crear ese imaginario para hacer presiones a este gobierno para que cumpla con lo que no fue capaz de cumplir los dos gobiernos anteriores. O sea, esto es responsabilidad también de dos gobiernos anteriores y no es por el tema del espejo retrovisor, sino que es que usted no puede solucionar algunos problemas de los que hablaré más adelante en menos de 2 años. Ahora, para el caso de la situación de Bogotá, Cundinamarca, Meta y otras zonas aledañas que están estrictamente interconectadas, representan actualmente un consumo pico del orden de 3.100 megavatios al día. Esto es alrededor del 25% de la demanda nacional, de ese 25% que la mayoría responde a Bogotá. O sea, nosotros tenemos una planificación de país que históricamente ha sido hiperconcentrada, o sea, el 25% del suministro de energía del país es para la región centro. Hoy, hay que decirlo, se tiene una capacidad instalada de 3.500 megavatios, lo que implica que actualmente existe la suficiente energía para atender la demanda existente. ¿Por qué la necesidad de estos proyectos? Hablaremos más adelante al respecto. Miremos, los proyectos, digamos estos proyectos, ¿de dónde viene esta verdadera crisis? Pues miremos, el Grupo de Energía de Bogotá ha generado un gran plan de expansión para transmisión del área oriental, Bogotá, Cundinamarca, Meta y Guaviare, pero esos proyectos hay que decirlo que hasta ahora no han cumplido con la normatividad ambiental y han sido rechazados por las comunidades. Normatividad, que sepan ustedes, colegas, no se la inventó este gobierno. O sea, esa es una normatividad que viene de muchísimos años atrás. Hablemos de la Ley 99 del 93 o del Código Nacional de Recursos Naturales, entre otra normativa que menos mal existe, normativa ambiental para proteger esos recursos naturales que, colegas, lo vivimos hoy con el agua, pues lamentablemente no son infinitos. Entonces, ustedes tienen dentro de esa expansión, pues existen 3 proyectos suspendidos. Vamos a ver esos proyectos suspendidos que están para atender esa demanda futura de energía eléctrica en la región.
existen las unidades de planeación minero-energética 03 de 2010, 03 de 2010, la unidad de planeación minero-energética 01 del 2013 y la unidad de planeación minero-energética 07 de 2016. Estos proyectos se supone debían arrancar previamente. O sea, estamos hablando de proyectos que tienen más de 10 años de inicio. Estamos hablando de 14, 11 y casi 8 años en el caso del último del UPME 07 de 2016. Pero bueno, miremos detalladamente cada uno de estos proyectos. Entonces el proyecto UPME 03-2010, que es Chivos 2 Norte Bacatá, este proyecto, que es el de la subestación Chivor 2 y Norte 230 kilovatios y líneas de transmisión asociadas. Este tiene como objetivo 3 elementos claves. Primero, reducir las restricciones del sistema de transmisión nacional. Segundo, incrementar la estabilidad del sistema eléctrico colombiano. Y 3, atender el crecimiento de la demanda de energía. Este tiene una longitud, colegas, de 162,11 kilómetros y se construirán 364 torres ubicadas en Cundinamarca en los siguientes municipios: Chocontá, Cogua, Chancipá, Machetá, Madrid, Nemocón, Sesquilé, Subachoque, Suezca, Tabio, Tenjo, Tibirita y Zipaquirá. Y en Boyacá, en Garagoa, Guateque, Macanal, San Luis de Gaceno, Santa María, Sutatensa y Tensa. Esas regiones están ubicadas en áreas que son ecosistémicamente bastante importantes y estratégicas para el país. Actualmente, colegas, se encuentran en trámite dos modificaciones de la licencia ambiental. De hecho, ayer, muy interesante el debate, presidente, que tuve la oportunidad de escucharles después de que terminó el debate de metro aquí en el Consejo de la Ciudad, que estas mismas, digamos, este cronograma lo hace la representante de la Cámara, Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo. Digamos, ella da como unas alternativas al finalizar su intervención, pero pues que lamentablemente no dependen del gobierno necesariamente, sino pues estamos hablando de una normativa pues que requiere unos trámites distintos. Entonces, digamos, en términos de este licenciamiento ambiental, la modificación número 2, cuyo objetivo es la inclusión de 20 nuevos sitios de torres, la reubicación de otros 10, igualmente la inclusión de 3 nuevas plazas de tendido y 23 accesos. Cuando hablamos de plazas de tendido, presidente, pues para que usted lo pueda aclarar si estoy bien en lo correcto, cuando hablamos como de colgar los cables de lado a lado entre cada una de las torres de transmisión. Entonces eso tiene un procedimiento especial, no es como que por generación espontánea vienen las torres y el cableado, sino que eso requiere un procedimiento importante que requiere un cableado. Les recomiendo de verdad, colegas, bastante ese video, que es muy corto y concreto. De esos 23, digamos así, el aprovechamiento forestal de nuevos individuos asociados a la construcción de esta infraestructura, y en este caso la modificación 3, que consiste en la inclusión de la subestación norte, localizada en el municipio de Sesquilé del departamento de Cundinamarca, y una línea de transmisión a 230 kilovatios asociada. Esto correspondiente a los tramos Chivor 2 Norte y Norte Bacatá, en una longitud aproximada de 17,64 kilómetros, con 52 nuevos sitios de torre, 8 plazas de tendido y 2 patios de almacenamiento, localizados en jurisdicción del municipio de Cogua, Nemocón, Sesquilé y Suezca, en el departamento de Cundinamarca, departamento con el que hoy compartimos lo que se denomina la región metropolitana. Estas dos modificaciones de licencia se encuentran suspendidas por incumplimiento en la normatividad ambiental y por conflictos sociales, afectando que la construcción de 86 torres y otras 18 tienen conflictos sociales y relacionados con la adquisición de predios para su construcción. Aquí las comunidades han advertido en repetidas oportunidades posibles daños ambientales, sociales, económicos, de imposición de servidumbre e incluso en la salud y bienestar de las comunidades. Y hay que decir que
no es muy buena la relación del Grupo de Energía de Bogotá con las comunidades. Y aquí hay que generar confianzas de parte y parte. Y pues por supuesto que si a usted no lo quieren, pues muy difícilmente lo van a recibir en su casa. Entonces, el Grupo de Energía de Bogotá ha generado durante estos últimos años malas relaciones con las comunidades, lo que no ha permitido que haya un diálogo armónico para todo el proceso de licenciamiento ambiental. El proyecto UBME 01-2013 Sogamoso. Este tiene una longitud de 382 kilómetros para la construcción de 854 torres y impacta los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Y actualmente, de sus 3 solicitudes de modificación de licencia ambiental, 2 se encuentran suspendidas por incumplimiento de la normatividad ambiental. Y aquí hay que decirlo también, colegas, que los estudios de impacto ambiental están con datos de hace 10 años. Entonces, ahí habría que revisar, y como se decía ayer en el debate de control político en la Cámara de Representantes, la actualización de esta información, pues porque por supuesto esto ha cambiado. De esas 3 solicitudes de modificación, 2 se encuentran suspendidas por incumplimiento de la normatividad ambiental y conflictos sociales en la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá y la Reserva Forestal del Río Magdalena. Asimismo, se ha denunciado por parte de las comunidades afectación ambiental del Tablazo, que es un ecosistema de páramo, con extensas áreas ocupadas de frailejones, musgos, pajonales, lagunas y caminos veredales, y también la afectación de la serranía de los Yariguíes, que actualmente es el remanente boscoso más conservado y de mayor proporción en el departamento de Santander. Estos conflictos tienen detenidas y en vilo 234 torres en el marco de las suspensiones de las licencias ambientales y 136 más por conflictos sociales y prediales. O sea, no es solamente, acá si ustedes se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, pues hablamos de un conflicto en términos del incumplimiento de la normatividad ambiental existente. El tercer proyecto, que es el UBME 07 de 2016, 8 años, la línea de transmisión Virginia Nueva Esperanza para 500 kilovatios. Este tramo, objeto de modificación de la licencia ambiental del proyecto segundo refuerzo de red en el área oriental, línea de transmisión La Virginia Nueva Esperanza 500 kilovatios, se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca, entre los municipios de San Antonio de Tequendama, Veredas Chicaque y Cucio, y Soacha, Veredas Cascajal y Canoas, bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional. Actualmente la ANLA, y escuchen por favor este número, colegas, mediante expediente LAF 001700 del 2019, negó el tramo comprendido entre la torre 439 NN hasta la conexión con la subestación Nueva Esperanza. Este tramo plantea la construcción de la línea de transmisión eléctrica de 500 kilovatios con una longitud de 8,37 kilómetros, que incluye la instalación de 17 sitios de torre y 4 plazas de tendido con sus respectivos accesos, así como la inclusión de un sitio de enganche para el desarrollo de la actividad helicoportada, entre otros. Desde las comunidades se ha denunciado el impacto en la flora y fauna en la vereda Cascajal, a su vez las afectaciones de acuíferos que surten de agua a veredas como Chicaque en San Francisco y también parte del municipio de San Antonio de Tequendama. Otras posibles afectaciones denunciadas por parte de las comunidades es el impacto de árboles registrados como únicos a nivel mundial, el avistamiento de aves como el águila sabanera, las especies de abejas, que sin abejas básicamente nos podemos morir todos y todas, y polinizadores, entre otras, que se verían afectadas con la construcción de este proyecto. Ahora, fíjense ustedes, colegas, si los anteriores gobiernos pues no incumplieron con la normatividad ambiental, porque nosotros tenemos que hacerlo, porque este gobierno sí tiene que hacerlo. Se está buscando es cumplir con la normatividad ambiental y ahí le corresponde al Grupo de Energía de Bogotá.
O sea, el Grupo de Energía de Bogotá tiene una responsabilidad con relación al tema del licenciamiento ambiental, pero además tiene una responsabilidad relacionada con su confianza con las comunidades. Y fíjense ustedes, ayer en el debate lo planteaban algunas entidades del orden nacional, como por ejemplo el Ministerio de Ambiente, que decían hemos tratado de acercarnos a las comunidades, incluso revisando otros tramos que se han propuesto, pero eso no depende de la nación, eso le corresponde al Grupo de Energía de Bogotá, o al privado que no es el que puede delimitar el trazado. O sea, el gobierno le puede decir, usted quíteme este trazado y póngalo en otro lado, ¿cierto? Entonces, han, digamos, recibido como tal las sugerencias de parte de la comunidad, han escuchado a las comunidades, que acá hay que decir algo, colegas, no son solamente organizaciones ambientalistas, comunidades campesinas las que se están oponiendo a estos proyectos, hay personas, seguramente amigas de algunos colegas acá, que tienen un poder económico bastante importante, que también se están oponiendo a esos proyectos, que también tienen una posición a esos proyectos. ¿Por qué? Porque se les desvaloriza el predio. Y están ahí. Entonces no vengamos a decir y a insultar de fanatismo a las organizaciones medioambientales que defienden el territorio, no solamente para su territorio, sino para el país. Y que gracias a la normatividad ambiental, esta ciudad, el país, se resiste al urbanismo depredador, porque si por voluntad de otros fuera y por la no existencia de la normatividad ambiental, créanme que el clima que estaría haciendo en Bogotá sería muchísimo peor, porque ni siquiera cerros orientales tendríamos. Incluso la crisis por desabastecimiento de agua sería peor, colegas. Existe una normatividad ambiental vigente, un sistema nacional ambiental vigente, por unas razones de peso, y es que garantizar que tanto ustedes como los ecosistemas que existen, coexisten hoy, tengan la posibilidad de vivir en el presente, pero garantizar a las futuras generaciones, una sostenibilidad ambiental. Entonces, revisar el diálogo que tiene el Grupo de Energía de Bogotá con respecto a estos conflictos ambientales y sociales para su desarrollo, y acá, como lo digo, o sea, esto no es responsabilidad 100% del gobierno nacional, ¿sí? O sea, decir hoy que el gobierno nacional es el que está incumpliendo, eso es falso, ¿sí? Porque es que, claro, o sea, tiene una responsabilidad y tiene que cumplir con la normatividad ambiental. O sea, es así de sencillo. Si los gobiernos anteriores lo estaban haciendo, la crisis no es de este gobierno, y hay una responsabilidad allí enorme de parte del Grupo de Energía de Bogotá. Ahora, existe una demanda de energía creciente en la ciudad. Y vuelvo, insisto, Bogotá, o sea, la planificación, y esto obviamente es la hiperconcentración de Bogotá, y la presión que ejerce Bogotá en materia de servicios públicos no solamente afecta al departamento, de ahora imagínense aquí para quienes están del departamento de Cundinamarca, con la creación y entrada en actuación de la región metropolitana. O sea, dentro de la exposición de motivos estamos hablando de la habilitación de suelo para la construcción de 3 millones de viviendas. Esta demanda de energía, que como usted lo expresaba el día de ayer y lo decía el alcalde mayor de Bogotá, que por cierto para mis colegas de gobierno una sugerencia muy amable con el alcalde mayor de Bogotá, y es recordarle que la segunda línea del Metro de Bogotá, por cuenta de las adendas presentadas por el gerente de la empresa del Metro de Bogotá, no va para ni siquiera diciembre. O sea, ni siquiera para febrero, sino va para mayo del próximo año. Pero bueno, es otro debate, y lo digo ¿por qué? Porque, digamos, en su intervención el alcalde Carlos Fernando Galán ayer decía sobre los proyectos de entrada, y claro, compartimos una visión sobre la necesidad de avanzar en energía sostenible, de descarbonizar la economía, de poder avanzar en más modos eléctricos en materia de movilidad en Bogotá, que esto va para los tram, va para la entrada de las 4 líneas de metro, pues seguramente la primera que esté para el 2028, la otra que estaba para más adelante, pero ya hay un año de retraso, y las otras 2, una que se encuentra en factibilidad y la otra que esperamos no sea en el embolate por cuenta del artículo del plan de desarrollo. Entonces, esos proyectos sumados a la expansión y desarrollo de proyectos inmobiliarios, económicos y privados, pues los servicios públicos hoy se convierten también en una disputa en términos del modelo de ciudad,
Porque claro, es muy fácil, porque los que dicen que quieren todo regalado son la gente pobre y la que necesita, pues resulta que dentro de la planificación, y vuelvo a lo mismo, entonces esa planificación de ciudad, entonces no es que yo construyo y yo le digo, pues mire, yo soy una empresaria, ¿sí? Y yo quiero construir esto y necesito energía, Estado, resuélvame, no, acá tiene que haber una corresponsabilidad mutua en términos de las decisiones con respecto a las grandes obras de construcción de vivienda que existen en Bogotá, donde por supuesto alrededor de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social no necesariamente entra la gente y compra la gente que necesita, porque no todo el mundo en esta ciudad gana entre 2 y salarios mínimos mensuales legales vigentes ni tiene la posibilidad de apalancamiento financiero para endeudarse y acceder al derecho a la vivienda. Y quedan por fuera 810.000 familias de Bogotá, que son las que incluso, si ustedes revisan, colegas, dentro de las bases del plan de desarrollo se ubican, que son aquellas que no tienen ningún tipo de posibilidad de acceder a vivienda en la ciudad de Bogotá. Entonces, está la región metropolitana también, y que acá sería interesantísimo, gerente, si de pronto usted nos pudiera contar si esto se ha hablado en términos de escala regional, porque es que vuelvo, insisto, Bogotá no es el ombligo del mundo. Estamos hablando de que Colombia lo habitan 45 millones de personas, Bogotá tiene alrededor de entre 7 y 8 millones de habitantes, y no podemos seguir absorbiendo los recursos de todo eso. Obviamente es una discusión mucho más de nación con respecto al tema de la descentralización de servicios, de empleos, entre otras cosas que pues requiere también decisiones compartidas. Entonces, Bogotá tiene que ser o avanzar en términos de ser una ciudad sostenible, y pues no necesariamente única y exclusivamente alrededor del negocio. Y que si ustedes se fijan con respecto al tema del plan de ordenamiento territorial de Claudia López y lo que queda dentro del plan de desarrollo de Carlos Fernando Galán y pues la anterior administración a estas dos, pues comparten como tal un modelo o una visión de ciudad. Entonces, si miramos, por ejemplo, con relación al tema de la necesidad de avanzar en lo que llamamos la transición energética justa. Y claro, presidente, usted lo decía, no tenemos el tema de las baterías, de hecho el alcalde Carlos Fernando Galán decía, eso puede costarnos billones de pesos. Yo entiendo que obviamente esto no nos va a suplir la totalidad de la demanda de energía que hoy requiere Bogotá. Y eso claro que requiere una inversión importante, avanzar en una transición energética justa. Pero yo creo que la decisión por una ciudad sostenible también requiere inversión, y no necesariamente para Bogotá tiene que ser lo más barato. O sea, pensamos, por ejemplo, en términos de los modos de movilidad, porque esto es más barato, metámoselo a Bogotá. Como esto es más barato, llenemos Bogotá de Transmilenio porque es más barato, y llenemos la ciudad de buses BRT del país porque es lo único que es más barato. Entonces, digamos que esto va a requerir una decisión importante por parte del gobierno nacional y el gobierno distrital. Ahora, ¿cómo está la matriz energética nacional hoy? Esta está compuesta por un 65,3% de energía hidráulica, 30% de energía térmica, que es supremamente contaminante, 3,7% de energía solar, 0,9% de cogeneración de energía y 0,1% de generación de energía eólica. Esto quiere decir que somos dependientes de fuentes de energía convencionales y que generan grandes afectaciones al medio ambiente. En ese sentido, el gobierno del cambio pues ha venido implementando todos los esfuerzos para cambiar la matriz energética, y no es un tema de un capricho del gobierno nacional, o sea, es que en serio, colegas, o sea, estamos camino en la insostenibilidad. Sus nietos, para quienes tienen hijos, para quienes van a tener más hijos, pues posiblemente la ciudad con la que se encuentren más adelante sea una ciudad que los someta a una crisis de verdad, de que sí no tengamos energía, porque si pensamos en el corto plazo, pues la situación seguramente en 10 años va a ser muchísimo más crítica. Y el gobierno se ha propuesto algo, y es que claro, estamos en una condición de cambio climático. O sea, tenemos los efectos del cambio climático, los estamos viviendo todos y todas. Sí, no en vano esos calores que están haciendo en Bogotá en el mes de agosto, no en vano que no haya llovido durante todos estos meses, no en vano que no tengamos hoy la capacidad, o sea, lo que no podamos, no en vano hoy que vamos a tener la capacidad de tomar decisiones para que a los próximos gobiernos no les toque peor, les pueda tocar, les llegue a tocar tomar decisiones muchísimo más complejas. Entonces, lo que se evidencia es que
el gobierno nacional tiene proyectado que para el 2027 se tenga un 26% de energía limpia, que podamos reducir la dependencia en energía hidráulica y térmica avanzando en la Convención de Colombia, potencia mundial de la vida. Decían ayer en el debate el director de la UCME como que seamos como el bronce en la región con respecto al tema de suministro de energías limpias. Bueno, y dentro de este marco de la discusión es importante decir qué está haciendo el Grupo de Energía de Bogotá para aportar en la transición del país, y ¿saben que nos respondieron? Aquí hay que decir que es en él el responsable, de los proyectos de energía limpia, y esa fusión que hizo Claudia López, pues les entregó en bandeja de plata al privado, pues un negocio que la verdad es rentable, digamos todo lo relacionado con el tema de energías no convencionales, privando al Grupo de Energía de Bogotá de poder tener iniciativas claves con respecto a esto. Ahora, y lo gracioso es que, fíjense ustedes que revisando los proyectos de inversión de Enel, tal como se muestra en la tabla, digamos que podemos producir la energía que necesitamos basados en fuentes no convencionales y al final el 58% de las utilidades se las llevará el privado. Pero bueno, Bogotá tiene una gran deuda con la ciudad, con sus habitantes y por supuesto con el país. Y esa deuda es con la transición energética. Desde el 2020 tenemos un acuerdo o un pacto para enfrentar el cambio climático que declara la emergencia climática, que es el acuerdo 790 de 2020. Acá es importante decir que este acuerdo insta al Grupo de Energía de Bogotá para que impulse y desarrolle acciones y estrategias para avanzar en inversiones relacionadas con fuentes de energía renovables, que este mandato pues no ha sido cumplido pues por parte del Grupo de Energía de Bogotá, pues mucho menos por Enel en ser mucho más contundentes en estas fuentes de energía renovables. Y ahora, a principio, hace algunos meses, hubo un diálogo entre el presidente de la República y el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con respecto a esta situación energética. Y en la comunicación y reconozco que esta reunión la buscó el alcalde Carlos Fernando Galán, lo cierto es que una de las decisiones y conclusiones que sacaron de manera mancomunada fue avanzar en proyectos de transición energética. Mi pregunta es, más allá de decir que es caro, ¿cuántas solicitudes de comunidades energéticas hoy ha hecho Bogotá? ¿Cuántas comunidades energéticas, por ejemplo, en términos de entidades públicas, incluso mirar si esto es posible en el primer tramo, en la primera línea del Metro de Bogotá, hablar de comunidades energéticas? ¿Cuántas comunidades existen? Mire, secretario de Gobierno, por ejemplo, bueno, nosotros no citamos al IDEPAC, pero por ejemplo, mirar que los salones, las juntas de acción comunal, los salones comunales fueran comunidades energéticas. O sea, eso dejaría muy bien parado al gobierno distrital en el sentido de poder reducir costos en varias de las zonas de nuestra ciudad. Pero bueno, para avanzar en algunas conclusiones, y es que fíjense ustedes que esto no es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional, por supuesto que tiene que cumplir con la ley, ¿sí? Debe acercarse a la comunidad, o sea, sí existen impactos medioambientales que se deben salvaguardar, sí debe salvaguardarse esto que pues básicamente eso que llaman fanatismo ambiental es lo que resiste hoy a la depredación urbanística en muchas zonas de nuestro país y de la ciudad. Y en unos temas de conclusión, pues miremos, nos privatizaron la empresa pública de energía de Bogotá, y que vuelvo y lo digo, esto es lo que viene pasando, concejal Fernando, en las empresas públicas que existen hoy. El caso de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, que se terceriza y privatiza algunos servicios, como por ejemplo el caso de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Entonces, algo así como dejarnos básicamente el cascarón. Segundo, los principales proyectos que existen hoy del Grupo de Energía de Bogotá para garantizar la energía de Bogotá y la región tienen conflictos ambientales y sociales, y pues como lo dije hace un momento, las comunidades no tienen buena imagen del Grupo de Energía de Bogotá, porque aquí hay que generar confianzas mutuas, ¿sí? Y hay que proteger los ecosistemas, porque así no nos guste la ley lo mandata. Y las comunidades que se ven afectadas allí, que están directamente en estas zonas donde pasan estos proyectos, pues por supuesto que tienen el absoluto y pleno derecho de ser escuchadas, porque son sus territorios. Tercero,
nuevamente, o sea, el tema del discurso de que el gobierno es el que tiene frenado, o sea, miremos esto, el primer proyecto, el UPME es uno del 2010, otro del 2013 y otro del 2016. La licencia del 2016 está suspendida desde el año 2019. Y esto no quiere decir que haya que lavarse las manos, lo que no podemos decir que es ahora del gobierno nacional, este gobierno, el único y exclusivo responsable cuando está intentando de hacer lo posible para acercar el diálogo con las comunidades, revisar este tipo de proyectos que hayan menores impactos medioambientales, lo que le corresponde también al Ministerio de Ambiente. 4, la necesidad de que los tomadores de decisiones pues han planificado de manera de mal la ciudad. O sea, nosotros no podemos decir que Bogotá no pueda llegar a ser una ciudad sostenible y aquí vuelvo, insisto, el tema de la necesidad de poder avanzar en comunidades energéticas. Secretaria de Planeación, si de pronto ustedes tienen una meta mínima, decir, vea, vamos a tener inicialmente aquí a diciembre 3 comunidades, 10 comunidades, 20 comunidades, 100 comunidades, no sé, o sea, pero que hay una meta realmente de trabajo mancomunado del gobierno distrital con el gobierno nacional de poder avanzar en una transición energética justa. Sí, entiendo y lo reconozco, pues aquí y en honor a la lealtad también de los debates, pues no toda la energía limpia hoy se llega a suplir la demanda de energía en la ciudad de Bogotá. Profunda deuda con la transición energética, insisto, la necesidad de cumplir con el acuerdo 790 de 2020, vincularnos con las iniciativas del gobierno nacional, porque construir sobre lo construido es superar el sesgo y el sectarismo político. La crisis climática nos afecta a todos y todas. Y termino con lo siguiente, y no sé, presidente, si ustedes tienen algún tipo de estrategia, yo recuerdo mucho los comerciales y esta es una necesidad para todos y toda la necesidad del ahorro de energía. O sea, esto sí o sí hay que hacerlo, así entren en vigencia estos proyectos, así entren a andar. Sí o sí hay que ahorrar energía, colegas. Y al Grupo Energía de Bogotá, a través de ENEL, desde el Ministerio de Minas y Energía, desde el Ministerio de Ambiente, desde la Secretaría de Planeación, Gobierno, entre otros, deben generarse estrategias de ahorro de energía en la ciudad. Fíjense ustedes que somos mayoritariamente dependientes de fuentes hidráulicas, o sea, es lo que principalmente genera energía, y esto pues también, o sea, cuando hablamos de hidráulicas porque también dependemos de embalses. Recuerden ustedes que en el primer semestre se habló incluso de un posible racionamiento por el tema del bajo nivel de los embalses. Entonces aquí nos toca llamar la atención sobre la necesidad del ahorro, porque yo les digo, o sea, no creo que la luz, si llegase a haber apagones, se la vayan a cortar a ciertos sectores, va a ser principalmente las clases populares quienes se vayan a ver afectadas. Me llamó la atención ayer en la presentación que hizo el presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Bueno, hubo una reducción con respecto al consumo de energía en el año 2020 en pandemia, entonces allí hay que decir que hay actividades, digamos, industriales, comerciales, que son más generadoras de consumo de energía, donde hay que hacer una especial atención y hay que ahorrar. O sea, de verdad, el camino a la sostenibilidad está en que tomemos decisiones contundentes de parte de quienes estamos en las instancias tomadoras de decisiones, y que eso permita que Bogotá, además de ahorrar, pues avance realmente en transición energética justa, que no podemos concentrar absolutamente todos los recursos naturales y que tenemos una corresponsabilidad como capital del país con los municipios aledaños, y más cuando hoy tenemos eso que se llama región metropolitana. Muchas gracias, presidenta.